El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Antes de comenzar esta meditación me gustaría hacer una oración. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día y gracias por este tiempo que me permites compartir esta meditación. Te ruego que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera platicarte un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Nos habla de la vida de Amnón y Tamar. Amnón y Tamar eran hermanos, pero dice la palabra de Dios que Amnón se enamoró de su hermana y juntamente con su amigo planearon engañar al rey, engañar a su hermana, de modo que él pudiera estar en intimidad con ella. Dice la palabra de Dios que Amnón se recostó y le pidió al rey David que su hermana le preparara de comer. Y bueno, por principio de cuentas, la intención de Amnón no era simplemente que su hermana le hiciera de comer y comer juntamente con ella. La intención de Amnón era tomarla a la fuerza. Entonces, donde yo quiero enfocarme por principio es que Amnón engañó a su padre. Amnón engañó a su papá y David llama a Tamar. Tamar comienza a cocinarle hojuelas a su hermano y después Amnón echa afuera a todos los sirvientes, de modo que solamente se quedara él solo con su hermana. Y cuando él estuvo solo con ella, dice la palabra de Dios que él la tomó a la fuerza, es decir, abusó de su hermana. Y su hermana salió llorando, Tamar salió con mucha tristeza en su corazón, y a partir del del versículo 20 dice: y le dijo su hermano Absalón, es decir, Absalón le dijo a Tamar: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desolada en casa de Absalón su hermano. Versículo 21, y aquí es en donde yo me quiero enfocar. Dice así: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Me quiero enfocar precisamente en esta parte. La acción de Amnón con su hermana fue totalmente deshonrosa. Él, por principio de cuentas, engañó a su papá y después abusó de su hermana. Cuando su hermano Absalón se entera de esto, aparentemente Absalón simplemente le dijo: calla, no digas nada, y la tuvo en casa, ¿verdad? Como dice la palabra, ella estaba desolada y se quedó con Absalón. Hasta aquí, aparentemente en el corazón de Absalón no había pasado nada, pero después nos dice que David, oyendo esto, se enojó mucho. Y sabes, eso me sorprende porque ¿quién en esta situación como padre solamente se enoja? Lo que Amnón había hecho con su hermana era algo totalmente aberrante, algo malo, y David simplemente se enojó. ¿Cuántas veces como padres hacemos lo mismo? Vemos acciones en nuestros hijos que no son correctas y aún así solamente nos enojamos. Me estaba acordando que allá por San Pablo, todo el mundo anda en motos, pero en una ocasión varios muchachitos andaban en su motocicleta y estaban echando carreras. Y recuerdo que cuando ellos iban muy rápido, uno de ellos atropelló a un pequeñito. Me parece que el niño tenía 3 años.
Y pues este muchacho que lo atropelló lo llevaron a la cárcel. Y sabes, algo que me sorprendió mucho fue que la mamá fue y ella se echó la culpa para que su hijo no pagara por lo que él había hecho. No, el niño, hasta donde supimos, el pequeñito estaba muy grave en el hospital. La verdad ya no supe yo qué pasó después, pero el niño estaba muy grave en el hospital y la reacción de la mamá fue ir a la delegación y decir que ella era la que lo había atropellado. Muchas veces cometemos acciones que no son correctas. No quisiéramos ver a nuestro hijo en la cárcel, ¿verdad? Yo creo que como papás diríamos, no, ¿cómo va a él a sufrir esto? ¿Cómo ella va a sufrir esto? Pero ¿sabes algo? A veces en nuestro amor, a veces en el quererlos proteger tanto, actuamos de la manera incorrecta. David simplemente se enojó, pero no hizo nada. ¿Cuántas veces nosotros como padres nos enojamos, pero no hacemos nada? Y yo quiero decirte algo, esto siempre va a traer consecuencias. Quizá en el momento pues nos enojamos mucho, ¿verdad? Y decimos y hacemos y gritamos, pero no hay una acción que frene lo que nuestros hijos están haciendo. Tenemos, amados, que aprender a poner límites. Tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos a ponerles límite, a estorbarles cuando sea necesario. ¿Sí se van a enojar? Pues sí, yo creo que todos los que somos papás pasamos por las mismas etapas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, donde decimos, ay, es que mi papá no me deja, ay, es que mi mamá esto, ay, es que mi mamá el otro. Todos pasamos por esa etapa, pero también sabemos que es importante que se aprendan a poner límites, porque si tú y yo como papás no aprendemos a poner límites y solamente nos enojamos con ellos, pero no reprendemos, no corregimos, no ponemos castigos por lo que ellos hacen, a la larga a quienes les va a perjudicar más va a ser a ellos y obviamente pues a nosotros como padres, ¿verdad? Muchas veces ya en la adolescencia estamos batallando, es que yo no sé por qué hace esto, es que yo no sé, yo no entiendo, pero ¿sabes por qué pasa muchas veces? Porque nosotros no ponemos freno. No dejamos que vivan sus propias consecuencias, como en el caso de esta mujer que fue a la delegación a echarse la culpa. Su hijo en libertad bailando la manzanilla y su mamá en la cárcel por algo que ella no hizo, todo por querer cubrir a su hijo. Nuestros hijos a veces se van a equivocar, sí, no son perfectos nuestros hijos. Pero si ellos fallan y ellos hacen algo que no estuvo bien, tú y yo tenemos que aprender a corregir y no solamente a enojarnos. La palabra de Dios nos deja ver en Proverbios que debemos corregir a nuestros hijos. Si no, simplemente no lo diría. El Señor no se hubiera tomado el tiempo para inspirar a hombres a hablarnos acerca de la corrección para nuestros hijos. Sin embargo, el mismo Dios nos habla y nos dice que como papá Él también nos corrige a nosotros. Entonces, cuánto más también nosotros no lo vamos a hacer con nuestros hijos. Si estamos viendo que se están desviando, si estamos viendo que están haciendo cosas incorrectas, yo sí considero, yo creo que es importante que a veces van a tener que pasar sus consecuencias por sus malas decisiones, por ocultarnos cosas, por hacer cosas escondidas, por mentirnos. ¿Cómo estás reaccionando, papá? ¿Cómo estás reaccionando, mamá? ¿De qué manera
Nos parecemos a David, que simplemente escuchó lo que su hijo había hecho con su hija y simplemente se molestó, se enfadó. Yo creo que se ha de haber enojado mucho y hasta ahí quedó. Y sabes, en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Hay muchos ejemplos. Los hijos de Elí también, habla la palabra de Dios de Elí, que les decía: hijitos, estoy parafraseando un poco, no he estado escuchando lo que ustedes han estado haciendo, no, por favor, no pequen más. Estos hombres estaban haciendo cosas indebidas y cosas donde el pueblo lo sabía. Y Elí simplemente les decía: hijitos míos, no hagan esto. A dos hombres. Ni siquiera eran ya adolescentes, eran dos hombres. Y Elí no les estorbó. Tú y yo como papás tenemos que aprender a estorbarles, y aunque se enojen, a la larga nos lo van a agradecer. Tenemos que explicarles, tenemos que decirles: no te voy a dejar por esto y por aquello, o voy a disciplinarte por esto, por lo que hiciste, porque la acción que tú estás teniendo no es la correcta. Y nuestros hijos tienen que aprender a recibir esa corrección. Yo me acuerdo que cuando mamá nos corregía, pues nos explicaba primero y ya después nos decía: bueno, pues agáchate, ¿no? Y ahí va la vara de la corrección. Pero esto nos ayuda, y aparte esto es parte de demostrar nuestro amor para con nuestros hijos. Esta mamá que te comento, quizá ella pensó: no, pues amo tanto a mi hijo que no importa, yo voy a pagar yo voy a ir a la cárcel con tal de que él no pague esto. Él es tan joven, no sé, tantas cosas que probablemente ella en su amor, ¿verdad? Lo digo entre comillas, quiso defender a su hijo. Pero ¿sabes qué va a pasar con ese muchacho? Va a estar haciendo exactamente lo mismo, o hasta cosas peores. O va a vivir con la culpa de ver a su mamá encerrada mientras él está afuera como si nada, después de lo que sucedió, después de la acción que cometió con este pequeño. Yo quiero dejar esto en tu corazón, padres, que tú me estás escuchando. Atendamos la palabra de Dios. Yo no soy yo la que te lo está diciendo. Yo simplemente te estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios, y nos habla de corregir. Nos muestra a grandes hombres de Dios, como en el caso de David, que era un adorador, que era un hombre de guerra, que era un hombre que tenía su corazón conforme al de Dios. Nos muestra sus virtudes, pero también nos muestra sus fallas. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error, para que no cometamos lo que David hizo. Ya más adelante nos habla de que Absalón, su otro hijo, se vengó de Amnón y lo mató. ¿Por qué? Porque el papá no hizo nada. El que tú no corrijas puede traer consecuencias tremendas. Hay que aprender a ver cosas al futuro, no en el momento, nada más de decir: ay no, pues ya pasó, ya no, porque afectamos a nuestros hijos, pero también afectamos a otras personas. Absalón estaba enojado por lo que su hermano le había hecho a su hermana, y se esperó, dice la Biblia, que se esperó 2 años. Estuvo planeando cómo vengarse de Amnón, hasta el punto en que lo mató por el enojo, y también porque David no hizo nada. Entonces yo te pido que si tú tienes hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, aunque estén jóvenes, pero si siguen viviendo en tu casa, aprende a ponerles límite.
El hecho de que tus hijos ya tengan 20 y tantos años y vivan en tu casa, obviamente no los vamos a tratar ya como unos niños de 3 años, ¿verdad? Pero mientras vivan en casa tienen que aprender que hay normas, que hay reglas que se tienen que respetar. Ya después, cuando ellos se casen, bueno, van a tomar sus propias decisiones, y aún así nosotros como papás vamos a seguir orando por ellos, nunca los vamos a dejar. Pero en ocasiones cometemos el error de decir, ay no, pues es que ya tiene 20 y tantos años, pues ¿qué le voy a decir? Pues él ya decide o ella ya decide, pues es su vida, ya está grande. No, mi amado, no es así. Siempre como papás vamos a estar al pendiente de ellos en cada una de sus etapas. Obviamente ya cuando ellos se casen no vamos a ir a casa a decirle, ay no, eso no lo hagas, ¿verdad? Porque pues ya ellos ya van a formar su familia y ya ellos van a aprender ahora a poner límites a sus hijos. Pero mientras estén en nuestra casa, así tengan la edad que tengan, tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbarles, no solamente de enojarnos, sino de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, obviamente, de parte de Dios, instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Se enojó, pero no hizo nada. ¿Cuántas veces nosotros como padres nos enojamos, pero no hacemos nada? Y yo quiero decirte algo, esto siempre va a traer consecuencias. Quizá en el momento pues nos enojamos mucho, ¿verdad? Y decimos y hacemos y gritamos, pero no hay una acción que frene lo que nuestros hijos están haciendo. Tenemos, amados, que aprender a poner límites. Tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos a ponerles límite, a estorbarles cuando sea necesario. ¿Sí se van a enojar? Pues sí, yo creo que todos los que somos papás pasamos por las mismas etapas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, donde decimos, ay, es que mi papá no me deja, ay, es que mi mamá esto, ay, es que mi mamá el otro. Todos pasamos por esa etapa, pero también sabemos que es importante que se aprendan a poner límites, porque si tú y yo como papás no aprendemos a poner límites y solamente nos enojamos con ellos, pero no reprendemos, no corregimos, no ponemos castigos por lo que ellos hacen, a la larga a quienes les va a perjudicar más va a ser a ellos y obviamente pues a nosotros como padres, ¿verdad? Muchas veces ya en la adolescencia estamos batallando, es que yo no sé por qué hace esto, es que yo no sé, yo no entiendo, pero ¿sabes por qué pasa muchas veces? Porque nosotros no ponemos freno, no dejamos que vivan sus propias consecuencias, como en el caso de esta mujer que fue a la delegación a echarse la culpa. Su hijo en libertad bailando la manzanilla y su mamá en la cárcel por algo que ella no hizo, todo por querer cubrir a su hijo. Nuestros hijos a veces se van a equivocar, sí, no son perfectos nuestros hijos. Pero si ellos fallan y ellos hacen algo que no estuvo bien, tú y yo tenemos que aprender a corregir y no solamente a enojarnos.
La palabra de Dios nos deja ver en Proverbios que debemos corregir a nuestros hijos. Si no, simplemente no lo diría. El Señor no se hubiera tomado el tiempo para inspirar a hombres a hablarnos acerca de la corrección para nuestros hijos. Sin embargo, el mismo Dios nos habla y nos dice que como papá, Él también nos corrige a nosotros. Entonces, cuánto más también nosotros no lo vamos a hacer con nuestros hijos. Si estamos viendo que se están desviando, si estamos viendo que están haciendo cosas incorrectas, yo sí considero, yo creo que es importante que a veces van a tener que pasar sus consecuencias por sus malas decisiones, por ocultarnos cosas, por hacer cosas escondidas, por mentirnos. ¿Cómo estás reaccionando, papá? ¿Cómo estás reaccionando, mamá? ¿De qué manera nos parecemos a David, que simplemente escuchó lo que su hijo había hecho con su hija y simplemente se molestó, se enfadó? Yo creo que se ha de haber enojado mucho y hasta ahí quedó. Y sabes, en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Hay muchos ejemplos. Los hijos de Elí también, habla la palabra de Dios de Elí, que les decía: hijitos, estoy parafraseando un poco, no he estado escuchando lo que ustedes han estado haciendo, no, por favor, no pequen más. Estos hombres estaban haciendo cosas indebidas y cosas donde el pueblo lo sabía, y Elí simplemente les decía: hijitos míos, no hagan esto. A dos hombres ni siquiera eran ya adolescentes, eran dos hombres, y Elí no les estorbó. Tú y yo como papás tenemos que aprender a estorbarles, y aunque se enojen, a la larga nos lo van a agradecer. Tenemos que explicarles, tenemos que decirles: no te voy a dejar por esto y por aquello, o voy a disciplinarte por esto, por lo que hiciste, porque la acción que tú estás teniendo no es la correcta. Y nuestros hijos tienen que aprender a recibir esa corrección. Yo me acuerdo que cuando mamá nos corregía, pues nos explicaba primero y ya después nos decía: bueno, pues agáchate, ¿no? Y ahí va la vara de la corrección. Pero esto nos ayuda, y aparte esto es parte de demostrar nuestro amor para con nuestros hijos. Esta mamá que te comento, quizá ella pensó: no, pues amo tanto a mi hijo que no importa, yo voy a pagar yo voy a ir a la cárcel con tal de que él no pague esto. Él es tan joven, no sé, tantas cosas que probablemente ella en su amor, ¿verdad? Lo digo entre comillas, quiso defender a su hijo. Pero ¿sabes qué va a pasar con ese muchacho? Va a estar haciendo exactamente lo mismo, o hasta cosas peores. O va a vivir con la culpa de ver a su mamá encerrada mientras él está afuera como si nada, después de lo que sucedió, después de la acción que cometió con este pequeño. Yo quiero dejar esto en tu corazón, padres, que tú me estás escuchando. Atendamos la palabra de Dios. Yo no soy yo la que te lo está diciendo. Yo simplemente te estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios, y nos habla de corregir. Nos muestra a grandes hombres de Dios, como en el caso de David, que era un adorador, que era un hombre de guerra, que era un hombre que tenía su corazón conforme al de Dios. Nos muestra sus virtudes, pero también nos muestra sus fallas. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error, para que no cometamos lo que David hizo. Ya más adelante nos habla de que Absalón, su otro hijo, se vengó de Amnón y lo mató. ¿Por qué? Porque el papá no hizo nada. El que tú no corrijas puede traer consecuencias
tremendas. Hay que aprender a ver cosas al futuro, no en el momento, nada más de decir, ay no, pues ya pasó, ya no, porque afectamos a nuestros hijos, pero también afectamos a otras personas. Absalón estaba enojado por lo que su hermano le había hecho a su hermana, y se esperó, dice la Biblia, que se esperó 2 años. Estuvo planeando cómo vengarse de Amnón, hasta el punto en que lo mató por el enojo, y también porque David no hizo nada. Entonces yo te pido que si tú tienes hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, aunque estén jóvenes, pero si siguen viviendo en tu casa, aprende a ponerles límite. El hecho de que tus hijos ya tengan 20 y tantos años y vivan en tu casa, obviamente no los vamos a tratar ya como unos niños de 3 años, ¿verdad? Pero mientras vivan en casa tienen que aprender que hay normas, que hay reglas que se tienen que respetar. Ya después, cuando ellos se casen, bueno, van a tomar sus propias decisiones, y aún así nosotros como papás vamos a seguir orando por ellos, nunca los vamos a dejar. Pero en ocasiones cometemos el error de decir, ay no, pues es que ya tiene 20 y tantos años, pues ¿qué le voy a decir? Pues él ya decide o ella ya decide, pues es su vida, ya está grande. No, mi amado, no es así. Siempre como papás vamos a estar al pendiente de ellos en cada una de sus etapas. Obviamente ya cuando ellos se casen no vamos a ir a casa a decirle, ay no, eso no lo hagas, ¿verdad? Porque pues ya ellos ya van a formar su familia, y ya ellos van a aprender ahora a poner límites a sus hijos. Pero mientras estén en nuestra casa, así tengan la edad que tengan, tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbarles, no solamente de enojarnos, sino de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, obviamente, de parte de Dios, instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Eli, que les decía, hijitos, estoy parafraseando un poco, ¿no? He estado escuchando lo que ustedes han estado haciendo. No, por favor, no pequen más. Estos hombres estaban haciendo cosas indebidas y cosas donde el pueblo lo sabía, y Elí simplemente les decía, hijitos míos, no hagan esto a 2 hombres. Ni siquiera eran ya adolescentes, eran 2 hombres, y Elí no les estorbó. Tú y yo como papás tenemos que aprender a estorbarles, y aunque se enojen, a la larga nos lo van a agradecer. Tenemos que explicarles, tenemos que decirles, no te voy a dejar por esto y por aquello, o voy a disciplinarte por esto, por lo que hiciste, porque la acción que tú estás teniendo no es la correcta. Y nuestros hijos tienen que aprender a recibir esa corrección. Yo me acuerdo que cuando mamá nos corregía, pues nos explicaba primero, y ya después nos decía, bueno, pues agáchate, ¿no? Y ahí va la vara de la corrección. Pero esto nos ayuda, y aparte esto es parte de demostrar nuestro amor para con nuestros hijos. Esta mamá que te comento, quizá ella pensó, no, pues amo tanto a mi hijo que no importa, yo voy a pagar yo voy a ir a la cárcel con tal de que él no pague esto. Él es tan joven,
no sé, tantas cosas que probablemente ella en su amor, ¿verdad? Lo digo entre comillas, quiso defender a su hijo, pero ¿sabes qué va a pasar con ese muchacho? Va a estar haciendo exactamente lo mismo o hasta cosas peores. O va a vivir con la culpa de ver a su mamá encerrada mientras él está fuera como si nada, después de lo que sucedió, después de la acción que cometió con este pequeño. Yo quiero dejar esto en tu corazón, padres, que tú me estás escuchando. Atendamos la palabra de Dios. Yo no soy yo la que te lo está diciendo. Yo simplemente te estoy transmitiendo, lo que dice la palabra de Dios, y nos habla de corregir. Nos muestra a grandes hombres de Dios, como en el caso de David, que era un adorador, que era un hombre de guerra, que era un hombre que tenía su corazón conforme al de Dios. Nos muestra sus virtudes, pero también nos muestra sus fallas. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error, para que no cometamos lo que David hizo. Ya más adelante nos habla de que Absalón, su otro hijo, se vengó de Amnón y lo mató. ¿Por qué? Porque el papá no hizo nada. El que tú no corrijas puede traer consecuencias tremendas. Hay que aprender a ver cosas al futuro, no en el momento, nada más de decir, ay no, pues ya pasó, ya no, porque afectamos a nuestros hijos, pero también afectamos a otras personas. Absalón estaba enojado por lo que su hermano le había hecho a su hermana, y se esperó, dice la Biblia, que se esperó 2 años. Estuvo planeando cómo vengarse de Amnón hasta el punto en que lo mató por el enojo, y también porque David no hizo nada. Entonces yo te pido que si tú tienes hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, aunque estén jóvenes, pero si siguen viviendo en tu casa, aprende a ponerles límite. El hecho de que tus hijos ya tengan 20 y tantos años y vivan en tu casa, obviamente no los vamos a tratar ya como unos niños de 3 años, ¿verdad? Pero mientras vivan en casa tienen que aprender que hay normas, que hay reglas que se tienen que respetar. Ya después, cuando ellos se casen, bueno, van a tomar sus propias decisiones, y aún así nosotros como papás vamos a seguir orando por ellos, nunca los vamos a dejar. Pero en ocasiones cometemos el error de decir, ay no, pues es que ya tiene 20 y tantos años, pues ¿qué le voy a decir? Pues él ya decide o ella ya decide, pues es su vida, ya está grande. No, mi amado, no es así. Siempre como papás vamos a estar al pendiente de ellos en cada una de sus etapas. Obviamente ya cuando ellos se casen no vamos a ir a casa a decirle, ay no, eso no lo hagas, ¿verdad? Porque pues ya ellos ya van a formar su familia, y ya ellos van a aprender ahora a poner límites a sus hijos. Pero mientras estén en nuestra casa, así tengan la edad que tengan, tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbarles, no solamente de enojarnos, sino de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, obviamente, de parte de Dios, instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La
la palabra de Dios y nos habla de corregir. Nos muestra a grandes hombres de Dios, como en el caso de David, que era un adorador, que era un hombre de guerra, que era un hombre que tenía su corazón conforme al de Dios. Nos muestra sus virtudes, pero también nos muestra sus fallas. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error, para que no cometamos lo que David hizo. Ya más adelante nos habla de que Absalón, su otro hijo, se vengó de Amnón y lo mató. ¿Por qué? Porque el papá no hizo nada. El que tú no corrijas puede traer consecuencias tremendas. Hay que aprender a ver cosas al futuro, no en el momento, nada más de decir, ay no, pues ya pasó, ya no, porque afectamos a nuestros hijos, pero también afectamos a otras personas. Absalón estaba enojado por lo que su hermano le había hecho a su hermana y se esperó, dice la Biblia que se esperó 2 años. Estuvo planeando cómo vengarse de Amnón hasta el punto en que lo mató por el enojo y también porque David no hizo nada. Entonces yo te pido que si tú tienes hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, aunque estén jóvenes, pero si siguen viviendo en tu casa, aprende a ponerles límite. El hecho de que tus hijos ya tengan 20 y tantos años y vivan en tu casa, obviamente no los vamos a tratar ya como unos niños de 3 años, ¿verdad? Pero mientras vivan en casa tienen que aprender que hay normas, que hay reglas que se tienen que respetar. Ya después cuando ellos se casen, bueno, van a tomar sus propias decisiones y aún así nosotros como papás vamos a seguir orando por ellos, nunca los vamos a dejar. Pero en ocasiones cometemos el error de decir, ay no, pues es que ya tiene 20 y tantos años, pues ¿qué le voy a decir? Pues él ya decide o ella ya decide, pues es su vida, ya está grande. No, mi amado, no es así. Siempre como papás vamos a estar al pendiente de ellos en cada una de sus etapas. Obviamente ya cuando ellos se casen no vamos a ir a casa a decirle, ay no, eso no lo hagas, ¿verdad? Porque pues ya ellos ya van a formar su familia y ya ellos van a aprender ahora a poner límites a sus hijos. Pero mientras estén en nuestra casa, así tengan la edad que tengan, tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbarles, no solamente de enojarnos, sino de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, obviamente, de parte de Dios, instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, aunque estén jóvenes, pero si siguen viviendo en tu casa, aprende a ponerles límite. El hecho de que tus hijos ya tengan 20 y tantos años y vivan en tu casa, obviamente no los vamos a tratar ya como unos niños de 3 años, ¿verdad? Pero mientras vivan en casa tienen que aprender que hay normas, que hay reglas que se tienen que respetar. Ya después cuando ellos se casen, bueno, van a tomar sus propias decisiones y aún así nosotros como papás vamos a seguir orando por ellos, nunca los vamos a dejar. Pero en ocasiones cometemos el error de decir, ay no, pues es que ya tiene 20 y tantos años, pues ¿qué le voy a decir? Pues él ya decide o ella ya decide, pues es su vida, ya está grande. No, mi amado,
No es así. Siempre como papás vamos a estar al pendiente de ellos en cada una de sus etapas. Obviamente ya cuando ellos se casen no vamos a ir a casa a decirle, ay no, eso no lo hagas, ¿verdad? Porque pues ya ellos ya van a formar su familia, ya ellos van a aprender ahora a poner límites a sus hijos. Pero mientras estén en nuestra casa, así tengan la edad que tengan, tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbarles, no solamente de enojarnos, sino de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, obviamente, de parte de Dios, instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De ellos en cada una de sus etapas. Obviamente ya cuando ellos se casen no vamos a ir a casa a decirle, ay no, eso no lo hagas, ¿verdad? Porque pues ya ellos ya van a formar su familia, ya ellos van a aprender ahora a poner límites a sus hijos. Pero mientras estén en nuestra casa, así tengan la edad que tengan, tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbarles, no solamente de enojarnos, sino de corregir a nuestros hijos con amor, con sabiduría, obviamente, de parte de Dios, instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Instruirlos como conviene. No esperemos a que vengan consecuencias fuertes a causa de retener la disciplina a nuestros hijos. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor, y yo te ruego que podamos ser esos papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Papás que aman y que aún en ese mismo amor corregimos a nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
Restaurando a las familias. De cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.